Actualidad en nuestro país, cuando 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana, hablar un poco del panorama económico en la Argentina, porque hablan de un 2023 como un año de crecimiento. Veremos. A priori hay una temporada, de acuerdo a los especialistas, muy buena, temporada de verano para el turismo local, nacional, pero no sé las expectativas en otras áreas. Un poco para hablar de esto, Alexis Trixos, economista, ya en comunicación con nosotros. Alexis, ¿qué tal? Buen día. Facundo te saluda. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por estar ahí. Bueno, Alexis, esto es así, ¿no? ¿Se ha planteado el 2023 como un año de crecimiento en lo económico? Mira, es un año complejo. Vos pensás que el 2022 generó un crecimiento superior al esperado. Se calcula que está por encima del 5%. Lo que habían previsto en algunos análisis previos eran 4 y pico, bueno, fue superado. Ahora, el tema del 2023 no lo veo con la misma proyección o la misma fuerza. De hecho, la proyección a nivel mundial es de una caída del crecimiento, un crecimiento más moderado a nivel mundial. Las economías grandes están creciendo menos, se espera menos crecimiento en Estados Unidos, y lo mismo pasa en nuestra economía local, ¿no? No se prevé un crecimiento. Vos pensás que también va a haber un alto impacto, no está definido todavía cuál va a ser el impacto real, pero puede tener un impacto en el PBI importante la caída de producción agrícola producto de la sequía. Así que lamentablemente las previsiones de crecimiento no superan el 2%, con lo cual es un poco menos de la mitad de lo que vimos en 2022. Sí. Ahora, ¿cómo ha comenzado el año? ¿Qué expectativas se puede tener de acuerdo a ¿no? A este inicio, ya pasó el primer mes. ¿Cómo ves enero y cómo se perfila, ¿no? Teniendo en cuenta este presente? Creo que hay un interrogante muy grande en el primer semestre del año, porque si miramos la foto de diciembre, en donde empezó a aparecer, digamos, al cierre del año, que Massa había logrado contener un poco toda esta suerte de debacle que se venía encima cuando renuncia el ministro Guzmán, Sí. logró frenar la inflación por debajo del límite psicológico del 100%, el 94,8 es una locura, ¿no? Por supuesto, pero bueno, obviamente pasar el 100% hubiese sido catastrófico, y logró cierta calma, renovó algo de la deuda que tenía interna en pesos, venía con una cierta tranquilidad cambiaria, y enero después empezó a complicarse. Empezó a haber una subida importante del dólar, los dólares paralelos, se amplió la brecha, se habla del fuerte impacto que tiene la sequía, no solo a nivel del volumen de exportaciones, sino también eso va a tener un efecto fiscal. Vos calculás que si se pierden entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, todavía no se sabe cuánto se va a perder, hay una porción importante que se pierden de retenciones, ¿no? Que es un monto muy importante. Algunos analistas lo estiman en unos 3.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, que se podrían perder de ingresos fiscales. En un contexto en donde Argentina cada vez tiene que pagar más intereses al Fondo Monetario Internacional, en donde cada vez se le complica la cuenta de sus reservas, y nosotros necesitamos dólares para poder importar insumos y sostener el proceso productivo. Entonces hay toda una serie de condimentos que están tensionando muy fuerte la economía, también la inflación, que empieza a generar interrogantes. La carne parece que está traccionando aumentos muy importantes en enero, cosa que no sucedió el año pasado, Sí. y se le complica la idea de alcanzar para abril, se le complicaría la idea de ir alcanzando para abril este 4% que el ministro Massa se propuso. Claro. Así que realmente es un panorama complejo, muy complejo en materia económica. Claro, y teniendo en cuenta justamente esto, ¿no? El año electoral, un gobierno que se ha caracterizado, de acuerdo a su doctrina, ¿no? Por garantizar la mesa en las casas de los argentinos, algo que, bueno, viene dando una batalla, pero con altos niveles de alarma, ¿no? 50% de pobres en la Argentina es un dato muy preocupante. Pero así todo también la batalla está dada desde el punto de vista que las reuniones paritarias se hacen, ¿no? Y están presentes.
Sí, mira, acá hay un tema, vos fíjate lo que estás planteando es un tema de los temas claves que todavía no están muy claros cómo se van a encarar. Claro. El tema del año electoral en este contexto, lo que nosotros estamos observando, y números, datos específicos y oficiales, es que el salario viene perdiendo contra la inflación. Sí. El último dato que surgió del índice de variación salarial es contra noviembre, ¿no? Analiza noviembre. Y los datos que vos tenés es que tanto el empleo formal como el empleo público, el empleo privado, el empleo público, noviembre, o sea, los 11 meses contra la inflación de 11 meses perdieron. En realidad el privado está casi empatado, el público perdió unos 2-3 puntos, y el salario o los ingresos, digamos, informales, es impresionante, están como 20-25 puntos por debajo de la evolución de la inflación, o sea que esta situación social se agrava todavía más con este proceso inflacionario, y obviamente hay sectores informales que no tienen la paritaria, como vos comentabas, para acercarse. Total. De todas maneras, el salario ha perdido contra el volumen, digamos, por el nivel de inflación, y las jubilaciones. Las jubilaciones llevan una pérdida acumulada en los últimos 5 años, que está en torno al 19%, 20%, es increíble. Entonces, ¿qué le plantea al gobierno? Un problema muy serio en todos los frentes. Pero creo que el nudo de este tema siempre es el tema político, porque nuevamente empiezan el asedio desde la interna de la propia coalición gobernante, el sector de Cristina Fernández, que también le pega al gobierno. Y el gobierno no tiene un plan consistente para enfrentar todos estos problemas en medio de un samba que es la situación política interna de la coalición, ¿no? Uh-huh. Alexis, respecto de la inflación y, bueno, justamente esto que trae aparejado, ¿no? Que el salario no pierda poder adquisitivo, es con emisión monetaria, claramente, ¿no? Mira, la emisión monetaria así per se solamente trae un problema, porque vos no podés, o sea, de hecho lo que están tratando de hacer es tratar de contener la emisión indefinida. Vos tenés que tratar de lograr ordenar la política monetaria para que tenga una cierta lógica. Pero bueno, la Argentina todavía no está funcionando adecuadamente porque hay una ausencia de un plan consistente que tenga las variables. Vos tenés variables claves para administrar la economía, y fundamentalmente muchas de estas se aplican en el contexto del combate a la inflación. Sí. Una política fiscal sólida y una política monetaria sólida, y una idea cambiaria muy lógica. Vos tenés 200 tipos de cambio, van cambiando de acuerdo a la necesidad. Digo, el pragmatismo está bien porque en determinados momentos podés recurrir a algo, pero vos tendrías que tener y ofrecerle a la sociedad un plan más consistente, que analice la multiplicidad de variables que tienen que ir en una sola dirección. Y da la sensación de que es muy complejo, este gobierno no lo ha podido hacer, no tiene un plan. Creo que dentro de todo más ha hecho algunas cosas para ordenarlo, pero el primer factor que desorganiza y desordena es la política propia de la propia coalición interna. Es imposible tener algo si vos en el propio seno del gobierno, el que conduce los destinos de las políticas públicas más importantes, se están matando y no se ponen de acuerdo con lo que hay que hacer. Uh-huh. Alexis, respecto de reservas de dólares y la estabilidad del Banco Central en ese sentido, ¿cómo lo ves? Mira, hay una tensión con el tema de reservas que tiene que ver con la posible caída de las exportaciones, como comentábamos, producto de la sequía. Sí. Por otro lado, tenemos un crecimiento importante va creciendo el pago de intereses al Fondo Monetario, sí. Y por otro lado también hay una demanda no satisfecha totalmente del sector productivo para tomar divisas y poder traer insumos. En ese contexto, ¿qué juega en contra? Lo que dijimos, y ¿qué juega a favor? La posibilidad de acceder este año a importaciones más baratas de gas. Ha bajado el precio del gas que importa Argentina, y estamos cruzando los dedos que a partir de mediados del año empiece a producir el gasoducto y podamos tener una cuenta de importación de energía mucho más baja que la que tuvimos el año pasado, y que podamos de alguna manera compensar
lo que se pierda por la sequía. Y por otro lado, bueno, ojalá que el efecto final en los números de la sequía no sea tan dramático como parecía que podía haber sido al inicio. Esto evidentemente genera una tensión en las reservas. Va a ser muy delicado el manejo de cómo se van utilizando para que no haya una crisis, pero va a estar muy finito y van a tener que trabajar con mucha inteligencia. Bien. Alexis, estamos en contacto. Muchas gracias por tu aporte como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias a vos. Alexis Tritsos, economista, sobre las expectativas que hay en este plano para el 2023.